medizuekin. Eta zure espirituarekin. Sendiok etortzen gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko, gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotzenatuak salbatzera bidali. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatride egitera etorria. Cristo erruki. Jesus jauna, guratu doiz egiteko, aitaren eskuinean zertugula. Erruki jauna. Apostoluen eginetatik. Pedro guztiak baziren bihotzez eta gogoz, eta inork ez zuen esatean zeukana beroa zute egia zenik. Baizik eta dena geren zuten. Apostoluek indar eta eragin handiz egiten zuten Jesus jaunaren istueraren testigantza. Jendeak oso estimatuak zituen. Izan ere, etzen hainen artean behar zuik, zeren gurriteletxeri zutenek dena saldu eta salmentaren ordaina apostoluen esku jartzen zuten. Eta bakoitzari behar zuena ematen zitzaien. Jaunak izan. Aleluia! Sé que muchos de vosotros han intentado
llevar a alguien hoy, un amigo, ¿no? Algo hay. Y muchos me han dicho que está un poco así decepcionado porque la gente ha dicho que no, pero ningún problema, ¿eh? Lo importante era intentarlo. Entonces, si lo habéis conseguido, bien, pero ya el hecho de invitar a alguien, eso es bueno. Así también se puede experimentar lo que pasó también a Jesucristo. Es que todos cuando escucharon a Jesucristo iban enseguida, y cuando Jesucristo estuvo en la cruz escaparon todos. Murió solo, excepto con 2 o 3 personas. Entonces, muy interesante eso. También el Evangelio de hoy nos ha recordado otra vez cómo es importante, ¿no?, la conexión, la sincronización entre lo que se dice y lo que se hace, con los que se cree y con lo que se hace. Entonces, el ejemplo es lo que anuncia. Entonces, vosotros sigáis con vuestro ejemplo, que es la cosa más importante. Seguimos con nuestras clases sobre la radio, ¿no? Hemos dicho desde el principio que una radio nos sirve para sintonizarnos, ¿no?, con la estación, con la emisora que queremos escuchar. Después hemos visto que es importante que una radio sea enchufada, si no funciona. Y también ayer hemos visto que hay un aparatito ahí, un cacharrito, que es muy importante, que se llama antena, que es la que permite esta sintonización. Pero a pesar que una radio sea enchufada, tenga una buena antena, hay otro aparato dentro que ha sido la revolución total de la radio, que es un aparato muy técnico que permite que tú puedas parar en una emisora que te gusta, porque hay muchas ondas radiofónicas, Entonces, sin este aparatito sería un caos, una confusión, porque hay muchas ondas, hacen muchas interferencias. Entonces, hoy hablaremos de las interferencias, de las ondas. Interferencias significa cuando muchas ondas se ponen juntas y hacen confusión. No es un poco el tema que se hablaba también el primer día. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer interferencias en nuestra vida? ¿Qué es lo que puede hacer interferencias en nuestra sintonización entre nosotros y Dios? Hacemos un ejemplo. Chan, chan. Sé que muchos de vosotros han dormido poco, ningún problema, ningún problema. Cuando sentís como que el sueño quiere avanzar, tenéis que hacer así. Yo no me asusto porque sé por qué estáis haciendo, pero eso despierta mucho. Si uno es profesor, a los niños que le hagan porque así la sangre, que se mueve más rápido, todo se despierta. Muy bien, entonces, muy bien. Hacemos este ejemplo. Zoom aquí, así por los que ven con la tele. Entonces, pregunta. Los que están fuera pueden dormir sin problema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se puede hablar, ¿Qué es eso? Espera, es lo que no lo podéis ver. Sí, marca porque sí, claro. ¿Veis? ¿Qué es eso? Un bote de champú. Esto es un bote de champú, claramente. De esos buenos, ¿no? Muy bien. Seguro, ¿no? Que es un bote de champú. Sí. Al 100%. Bueno, ya empezáis a dudar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, seguro que... Entonces, normalmente, si vosotros veis esto en la calle o en un supermercado, también es su propia marquita, pensáis todo que es champú. Ya está.
E uno confía en lo que ve y dice, ya está, esto hecho tú. Voluntariamente. Vaya voluntariamente. Sí, que se puede. ¿Qué es eso? Agua pura de mar, que el agua pasa. Entonces, no. ¿Qué me está diciendo? Oye, ¿veis? Esta champú es agua. Es agua. Yo esto lo utilizo muchísimo. Cuando voy a dar clases sobre la aceptación de las personas con los chavales, siempre hago este ejemplo. Todos hacen lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Dicen que es champú, pero después cuando se comprueba, cuando se hace una verificación si es champú, no, ven que es agua. Claramente que si vosotros vais en un supermercado y vais a comprar un champú y dentro hay agua, vosotros podéis hacer una reclamación de todo eso, claramente. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir hoy con eso? Que las cosas son mucho más de los que se ven. Y aunque vosotros estáis acostumbrados que en un bote hecho así hay champú, puede ser que también yo puedo dejar un bote así para poner agua. Una interferencia muy peligrosa que no nos conecta uno con los otros o que no permite la sincronización recíproca es el hablar sin saber. Es decir cosas sin saber bien las cosas. Y eso pasa muy poco, a menudo pasa. Eso pasa a menudo, me pasa a mí. Entonces, eso podéis estar contentos porque no es un problema que pasa solo aquí. No, pasa en todo el mundo. Tanto que los padres de la Iglesia, hay un santo, Evagrio Póntico, el cual habla sobre eso. Y dice que uno de los males, una de las cosas más peligrosas entre las personas es el no control de la lengua. El no controlar la lengua, dice, puede arruinar una sociedad. Y es verdad. Y es verdad. En el Evangelio se habla de eso. Vuestras palabras serán evaluadas. Y también este santo, Evagrio Póntico, él da como 4 reglas pequeñas para actuar, para hablar con sentido. Él dice, hablar sin saber es muy peligroso, hablar con sentido es muy bueno. Entonces, siempre tenemos que pensar que no es que lo que se ve también es la realidad. La vida es mucho más de lo que se ve. La vida es mucho más. Entonces, la primera cosa que se hace siempre en relación a la vida es observar. Cuando pasa algo, cuando hay un tema, observar. Observar sin hablar. Observar. Después, segundo pasito, preguntar. Siempre preguntar, observar, preguntar, si se puede a la persona misma. Ejemplo. El tema de este verano era, ¿Lucho está haciendo un bar arriba? Era el tema del verano, ¿no? A estas personas que viven a Bilbao me han preguntado. Pero todas estas personas le preguntaban eso a quién. A mí solo 2 personas han venido a preguntarme eso. A los obreros, tanto que un día los obreros, Lucho, ¿puedes decir a la gente que nos dejan a trabajar? Era muy simple venir hacia mí y preguntarme. Yo hasta ahora no he matado a nadie y tampoco he comido a nadie. Se me pregunta, yo contesto. No hago un bar. Esa es la respuesta. Entonces, observar, preguntar, tercer
paso, averiguar si lo que el otro me ha dicho lo he entendido. Averiguar y después hablar. Son 4 pasos muy sencillos para evitar tonterías, para evitar el hablar inútilmente, el hablar inútilmente. ¿Sabéis por qué? Porque hasta que son temas como bares, otras cosas, más o menos, pero yo os digo, por experiencia personal, directa e indirecta, muchas palabras sueltas hacen daño. Por ejemplo, ¿has visto el monje ahí? ¿Visto que ahora han cerrado la cantina? Él ahora hace el bar. Así, el monje ahí. Esas son cosas que han dicho aquí, Muy bien, Esas cosas duelen, Duelen. Porque las tonterías sueltas duelen. No vamos a pensar que lo que se hace es neutro. Todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Todo. No hay neutralidad. Entonces, como yo tengo que estar muy cuidado por lo que digo, por lo que hago, también cada uno de nosotros. El no control de la lengua es muy peligroso. Y no lo que se ve siempre es la verdad. Y me paro aquí. Pero, hermanos, si de verdad queremos llamarnos hermanos, empezamos desde aquí. Evitando de decir otras cosas, porque eso, el segundo año que yo entonces, nadie sabe cómo estaba la situación aquí. Y yo, por respeto, nunca he dicho nada. Muy bien. Las obras que he hecho este verano, eso lo digo así, todas las personas que ven en YouTube lo pueden saber, era obra de saneamiento de la casa que tenías que haber hecho hace 4 años, pero no se puede hacer todo en un golpe, ¿no? Muy bien. Cuando yo vine aquí después de mi primera experiencia misionera en Brasil, en marzo vino una chica guapa, una chica de 28 años, a hablarme, a estar bien de esas cosas, de hablarme de un problema, porque normalmente la persona no es que me cuentan cuando las cosas le van bien. Y mira, esta chica vino a hablarme hacia las 4 de la tarde, se bajó hacia las 5, ella estaba destruida, porque el tema que me era muy gordo. Se ve que aquí unas personas, que parece que somos claro, pueblo de pescadores, pero también me parece de periodistas, ¿no? Entonces, una persona vio que yo bajaba con esa chica, ¿no? Él saludé como un italiano normalmente saluda a una persona que es del sexo opuesto, ¿no? Con 2 besitos normales, ¿no? Besitos, lengua café, abrazo con mucho respeto, porque si hay una cosa que a mí me encanta es el respeto hacia las mujeres. Muy bien. Después de 2 días bajo, es por eso que ahora bajo muy poco, porque de tontería ya hay muchas. Dice, ¿has visto el italiano que se ha traído la brasiliana? Lo sondo. Y eso sigue. Lo sondo. Entonces, a mí no me importa nada, porque tengo las espaldas ya. Estoy acostumbrado a eso. Pero cuidado, porque no sé si vosotros sois tan fuertes. Quería ver cuántos de vosotros, a oír todo lo que yo oigo que se dice a mis espaldas, estaréis súper contentos. Y eso
eso hace daño, hermanos. Entonces, hablar sin saber hace daño. Y es una interferencia muy fuerte. Yo intento cada día a seguir conectado con la gente, porque hay mucha gente buena. Pero cuidado, que ser bueno no significa ser ingenuo o ignorantes. Ignorantes significa no saber. Las cosas tenemos que saberlas. Última cosa. No vamos a juzgar la novena o las personas que van a la novena sin saber. No vamos a juzgar la iglesia sin conocerla. No vamos a juzgar a Dios sin conocerlo. Pero yo siempre, cuando pasan esas cosas, pongo la mirada en la cruz y digo, tío, ¿se te han hecho esto a ti? Esto no es nada. Entonces, por eso, cuando segui e da onde vidi. Amén. Estamos de pie. Ofrecemos a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón. Fededun elkartearen alde. Bere haunaldian Jesusen zelizia behar iraun ezan gizartearen osa zarintzatuz. Eskal ezagegu jaunak. Euskal Herrian izkiren Elizaren alde. Bere zalantza eta beldurretan atergabe berrizta dezan bere bokazioa etzigabe. Eskal ezagegu jaunak. Eliz elkartetik joan diren guztien alde. Beren giza bidea zintzo burutu ditzaten persona bezala aziz eta guztien hona bilatuz. Eskal ezagegu jauna. Aurten bataia jaso duten helduen alde. Hartu duten konpromiso burutuz Jesusen berri hona bizi eta iragarri dezaten. Eskal ezagegu jauna. Guadalupeko Andre Mariaren aurrean behar zuena aspatzen ari garen guztien alde. Mariagatik ikasi dezagun atergabe espiritua eskatzen eta Eliz elkarteekin sufrimenduetan laguntzen. Eskal ezagegu jauna. Jesucristo gure honen bitartez,
zure egin eta berdinak aldikaino. Berak zure nahiak etetzeko eta zure zateri santua irabatzeko, urutzean bezoak zabaldu zituen interiorza zaiztuz nakusi egertu zuen piztuera. Horregatik egin santu guztikin, guk zure hauspekain zerresten dugu bihotz batez kantari. Santo, Santo, Santua, Diemus die Faito Fana, Seura Redenasa, Sure Divina, Hosanna Berak saldu zutenean debelgoz buruzera zikoara, ogia eta eskerak eman zituzuen, eta berrik eman zen esanez. Artzazue eta jan guztiok honetate, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afranduak aizarturi, berriz ere eskerak emanez, berrik eman zien esanez. Artzazue edan guztiok honetate, hau nire duraren kariza da eta, itun bere itertrikoren aurora zuentzat eta guztientzat bekatuak bakatzeko isuriko dena. Egizue hau nire ogoikate. Hau da sinismena den misterioa, eta bai eskantzen dizugu Kristoren gorputzeko dole hartzen dugunok, Espiritu Santuak baten dinka izan. Izagoak hauna mundu guztian zabaturik dauen zure eliza, eramatzun ikusu Mosoro Francisco Guretar Santorekin, Jose Ignacio Berzanerekin eta Paiz eta Diakono guztiekin batean. Izagoak hauna pizteko itxaropenean konden gure sinetiak eta egiteko guztiek ere, arizazu zen horpik eden elkitan. Erukizak iztiguaren guztio betiko bizitza itxi dezagun, Jakoikoaren ama Maria Duatxorekin, Jose Santorekin, Apostolu Santorekin, izate guztietan zurean eskire izan diren Santorekin, aiekik batean horrez zaitzako Jesu Kristo zure semeak bitartez. Honen bitartez zurekin eta honetan, zure aita perdoiko guztitu horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizarte eta gizaki guztietan. Amen, amen.
tati che non uso perché pure lontano, solo lo che rischetto, perché tutti carri fisici che sente studi interessano. E dico se non è che sarà bene anche su questo come stava stare nella nostra stai gaudendo. E su questo pure il romanzo che sarà andato a costruire, perché ho sentito nelle perché matte, vedi le tue risposte dismenali, e è pure peccato lei, da solo può pensare non io pensare, ma vada su. I vizi paesserà, chissà di età. Allora impagare i suoi chi? E non i suoi pagare. Amen.
beti joan dago zurekin, dedikatu zara zuen trauzien artean, eta dedikatu da zure zaharko fruto Jesus. Aintzat egiten bien Espiritu Santo. Los 4 pasos son observar, preguntar, averiguar y hablar. Siempre hacer estos 4 versículos. Y muchas gracias también a todas las personas que en forma invisible están trabajando por esta novena. Jauna zuekin,